Envía tu palabra a nosotros, bendícenos, Señor, a través de ella. Desafíanos, háblanos, enséñanos, danos tu sabiduría, tu conocimiento, danos discernimiento, Dios. Sabemos, Señor, que podemos ser libres por medio de tu palabra. Tu palabra, Señor, es la vida, Dios. Tu palabra, Señor, es la que nos conforta, nos consuela. Tu palabra, Señor, es la que puede hacer que nosotros como hombres podamos ser perfectos, Dios. La gloria es para ti, Señor, y la honra te pertenece. Háblanos en esta mañana y instrúyenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar un lugar. El próximo domingo vamos a tener bautizos. Vamos a hacer en donde siempre lo hacemos, la playa de los Almendros, a las 7 de la mañana, para darnos tiempo de poder terminar e ir a cambiarnos y alistarnos para venir después al servicio. Realmente hoy, a pesar de que ha llovido bastante y se promete lluvia toda esta semana parece que hay promesa de lluvia. Uno de los candidatos de bautismo no han llegado, porque realmente el tema iba a ser sobre eso, sobre el bautismo. Iba a hablar un poco sobre el bautismo, sobre cosas que necesitamos saber acerca del bautismo. Hay mucho mito, hay muchas preguntas que se hacen alrededor de este, hay hasta temores que la gente tiene de cómo querer hacerlo, o sea, de no lanzarse al compromiso con Cristo, sabiendo que el compromiso más serio es el haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro único Salvador. Pero mucha gente acepta a Cristo como Señor y Salvador y piensa mucho en dar el paso para ser bautizados. Normalmente yo, aún antes de yo pisar la iglesia, yo quería ser bautizado. Y el líder de célula le dije que me bautizara, que yo estaba listo para bautizarme. Y él fue, habló con su líder, y el líder de él le dijo que no me conocían, que tenía que acercarme a la iglesia, ya, que me quieren conocer y toda esa cuestión. Y yo llegué ahí un miércoles solamente para que me presentara él con la del líder y todo eso, pero el bautismo no se dio. Y cuando tuve la oportunidad de bautizarme hubo mucha oposición, bastante oposición, sobre todo la parte familiar. Mi mamá se opuso, mi tío que asistía a la iglesia me dijo que lo pensara bien, que es una decisión muy radical que haya que tomar y toda esta cuestión, y me hizo posponer ese tiempo. Pero si hubiera tenido la oportunidad de bautizarme en el momento en que lo quise, hubiera sido mejor, hubiera sido mucho mejor. Y hoy yo quiero que hablemos sobre eso, sobre el bautismo. Y el texto que nosotros vamos a estar usando como referencia sobre este tema está allá, aunque va a aparecer ahí en pantalla. O sea, los textos todos están ahí en pantalla porque voy a estar utilizando varias versiones. Hoy no voy a estar en una sola versión de la Biblia, sino que voy a estar en varias versiones. Y en Gálatas, que es el texto, Gálatas capítulo 3, versículo 26, en ese que yo quiero empezar hoy, dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en ¿qué? En Cristo Jesús. Así es. Así que hoy vamos a estar hablando, como ya les dije, sobre este asunto del bautismo, de prácticamente uno de los símbolos de la salvación. En la Biblia se registran varios símbolos de la salvación y este es uno de ellos, de los símbolos de la salvación.
y vamos a hablar de la importancia de ser bautizados. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, la importancia de ser bautizados. Así que yo quiero que estés ahí atento. Las preguntas, como nos ha dicho Virgilio cada semana, para el final. O sea, si tienes una pregunta al final, la respondemos. Y yo quiero que nos enfoquemos en 5 preguntas. Vamos a resolver 5 preguntas y todas tienen respuesta bíblica en cuanto a lo que implica el bautismo, ¿ya? La importancia de ser bautizados. Y la primera que vamos a preguntarnos es: ¿y por qué debo ser bautizado? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que bautizarme? O sea, ¿cuál es la razón de ser de yo bautizarme? O sea, ¿por qué Dios está interesado en que yo me bautice? ¿O por qué el pastor o la iglesia están interesados en que yo me bautice? Bueno, la Biblia nos responde, nos da varias respuestas. Y la primera que nos da la palabra del Señor es que esto lo hacemos porque estamos siguiendo un ejemplo, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hacemos para seguir el ejemplo establecido por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Ya, a la edad de los 30 años se acercó a Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo bautizó. ¿Y por qué Jesús se bautizó? ¿Para ser salvo? No, si Él es Dios, Él no necesitaba ser salvo. Él no necesitó ser salvado, Él no necesitó ni de arrepentirse, porque Juan predicaba era el bautismo para arrepentimiento de pecados. Y él era perfecto y no necesitaba arrepentirse de nada, ¿ya? Y es que el bautismo nos salva, pero el bautismo es un símbolo de obediencia. Y es el ejemplo que nosotros debemos seguir, porque es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Mira lo que dice la palabra allí en Marcos capítulo 1, versículo 9. Dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. O sea que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Fue bautizado por Juan en el Jordán. Y hay versículos donde el Señor Jesucristo nos incita a que lo debemos imitar, que seamos imitadores de Él, que seamos mansos como Él es manso, ¿ya? Y que seamos modelos de Él. Aún el apóstol Pablo nos enseña y nos incita a que nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados. Así que el bautismo lo hacemos es porque nuestro Señor Jesucristo también lo hizo, y Él es nuestro fiel ejemplo de eso, ¿ya? Segundo, ¿por qué debemos bautizarnos? Porque Él lo manda, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo lo ordena en su palabra, ¿ya? Él le dijo a sus discípulos, y Él manda que todo cristiano sea bautizado. Y en Mateo capítulo 28, versículo 19, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que nuestro Señor Jesucristo da 3 tareas a la iglesia respecto a esto. Y la primera tarea es: hagan discípulos, o sea, ayuden a las personas a conocerlo. Segundo, bautícenlos. Tercero, enséñenles, o sea, ayúdenles a crecer espiritualmente. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo mandó a la iglesia. Así que yo me bautizo después de haber creído en el Señor Jesucristo. Es lo que nos dice la palabra. ¿Por qué debo bautizarme? Aquí está la tercera respuesta de eso. Y es porque demuestra que realmente soy ¿qué? Cristiano. Esto demuestra que soy cristiano. No es que tú eres, porque te bautizaste, te volviste cristiano. No, es al revés. Porque eres cristiano, te bautizaste. Es así, ¿ya? Y la palabra, hablando de Cristo, no es lo que se les predicó el Evangelio. La palabra dice que Cristo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor
Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron ¿qué? Bautizados. O sea que se volvieron cristianos y después se bautizaron. ¿Ya? Eso es lo que no es que me bautizo para volverme cristiano. Una vez que yo he creído en Cristo, que soy cristiano, doy el paso de bautizar. Así que el bautismo, como les acabo de decir, no te hace cristiano. El bautismo tampoco te va a salvar. Y eso lo voy a estar como recargando mucho. ¿Ya? Pero demuestra que eres un creyente. Demuestra que eres un cristiano. Allá, Mateo 10:33 nos dice que nosotros, cuando damos este paso, nosotros estamos reconociendo a Jesucristo mismo como el Salvador de nuestra vida, como el dueño de nuestra vida, como el que dirige nuestra propia vida. Eso es lo que estamos reconociendo cuando nos bautizamos. Cuando yo no hago este reconocimiento, por ejemplo, es como esos matrimonios que se hacen a escondidas. Ustedes escuchan de los matrimonios que se hacen a escondidas, ¿ya? ¿Y por qué se hacen a escondidas? O sea, de que hay que avergonzarse. O sea, hacer las cosas secretamente es como avergonzarse. Así que cuando tú te bautizas públicamente, tú no te estás avergonzando de que estás siguiendo a Cristo. Tú no te estás avergonzando de que perteneces a la iglesia y que haces parte de Cristo. Tú no te estás avergonzando de eso. Pero cuando no lo haces por vergüenza, porque mucha gente no se bautiza por el qué dirá, me da pena, vergüenza. Hay mucha gente que les pasa eso. Jesucristo nos dice que si a nosotros nos avergüenza reconocerlo a Él, Él también le dará vergüenza reconocernos delante de su Padre Celestial. Mira lo que dice acá, Mateo capítulo 10. Dice, y a todo aquel que rehúsa reconocerme ante los hombres, me negaré a mi vez a reconocerlo ante mi Padre Celestial. Así. Si yo me avergüenzo de reconocer a Cristo, Él se avergonzará delante de su Padre Celestial de reconocerlo. ¿Usted se imagina eso, no? En el día del juicio. ¿Ya? No es que el bautismo salve, no. Pero por lo mismo tú no te estás avergonzando de ser cristiano. No te estás avergonzando de ser un seguidor de Cristo. ¿Ya? Y mucha gente, créeme, no lo hacen por vergüenza. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán no sé qué va pensando de más? Que ya yo no voy a poder hacer esto, hacer aquello, no sé qué, no, te estás avergonzando no de ti mismo ni del bautismo en sí mismo, te estás avergonzando de Jesucristo. Así que es como si Jesús estuviera diciendo, si usted tiene vergüenza delante de mí, ante el mundo, ante la sociedad, entonces a mí también me dará vergüenza cuando estemos delante de mi Padre Celestial acerca de tu vida. ¿Te imaginas a Cristo negándote quién eres tú delante de su Padre? Cuando el Padre Celestial, que va a ser el juez, y empieza a juzgar, y le diga a Jesucristo, hijo, ¿y qué tienes que decir acerca de este hermano? No lo conozco, no sé quién es. Que voltee la cara para otro lado, ni idea. ¿Ya? Y que tú te pongas a decir, cuando yo iba a la iglesia, no sé qué, no puedo avergonzarte de muchas cosas de mí. Así que nosotros debemos entender esto. ¿Ya? En 1 Juan capítulo 2, versículo 13, nos dice, la Biblia dice, y en esto sabemos que le hemos llegado a conocer, si guardamos qué, y el bautismo es un qué. Así que si yo creo conocer a Dios y creo amarlo, entonces yo guardo sus mandamientos, y su mandamiento dice que tengo que ser bautizado. Así que ¿cómo demuestra usted que es cristiano? Usted obedece su mandamiento, y uno de los primeros mandamientos es bautizarse. Siguiente pregunta, segunda pregunta. ¿Cuál es el significado del bautismo? O sea, ¿qué significa el bautismo?
Y el bautismo, mi querido hermano, ilustra dos cosas. Como les había dicho al principio, el bautismo es un símbolo de la salvación, ¿ya? Y esta a su vez ilustra dos cosas. Y lo primero que ilustra, mis queridos hermanos, ilustra la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que simboliza. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue ¿qué? Sepultado y resucitó al tercer día conforme a lo que dicen las Escrituras, dice la palabra de Dios. Así que nosotros entendemos de que Cristo cuando muere y resucita, esto se vuelve un símbolo del bautismo. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 2, porque Colosenses capítulo 2, versículo 12 nos da más luz sobre esto. Y Colosenses dice, pues ustedes fueron ¿qué? Sepultados, fueron sepultados, ¿sí o no? ¿Con quién? ¿Cuándo? Así que esto ilustra la sepultura y resurrección de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y mira lo que sigue diciendo. Y con Él también fueron ¿qué? Resucitados. Mire, cuando usted se sumerge en el agua, cuando al que se va a bautizar se sumerge en el agua, cuando se mete dentro del agua, eso simboliza que estás enterrando su vieja manera de vivir. Su vieja vida la está enterrando. Y cuando sale el agua, eso simboliza que estás resucitando una nueva vida. Una nueva vida que solamente en Cristo podemos lograr y podemos tener. Amén. Así que nosotros, por eso practicamos esa forma de bautizar, por inmersión. No creemos en como hacen otras religiones, que es por que esparcen el agua encima de la cabeza de los demás. No, nosotros no manejamos esa. Es por inmersión. Y más adelante vamos a ver lo que realmente significa la palabra bautismo. Y la segunda cosa que ilustra es que ilustra mi nueva vida como cristiano. Eso es lo que simboliza el bautismo. Mi nueva vida como cristiano. ¿Ya? Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. La palabra de Dios para todos. Dice, si alguien está unido a Cristo, se convierte ¿qué? En un ser nuevo, que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente ¿qué? Renovado. En otras palabras, como conocemos este versículo, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que en la Biblia, mis queridos hermanos, no había alguna forma, mi querido hermano, tal cosa como una persona reclamando ser un cristiano sin haber sido bautizado. En la Biblia, mi querido hermano, el que se dice que era cristiano es porque se había bautizado, había pasado por el bautismo. Esa era la forma en cómo se reconocía. Y usted va a ver cómo se mueve. Hoy en día, mi querido hermano, para tú bautizarse en alguna iglesia, tú tienes que hacer curso bautismal. Y curso bautismal puede durar hasta meses. Hay iglesias, ¿ya? Porque hay iglesias que tratan de convencerte de algo que es tan simple y tan sencillo. De eso tratan de convencerte. Y mucha gente, de tanto ver ese discurso de bautismo, termina hasta desistiendo. Y dice, no, yo como que mejor espero. Por tanta cosa que le meten a esos cursos bautismales. Cuando la Biblia solamente nos da 2 requisitos para ser bautizado. Hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿y cómo hago para bautizarme? Mi hermano, solamente hay 2 cosas. Y esas se las voy a enseñar ahorita. Mira, como les dije ahorita, el bautizarse para el cristiano de la primera iglesia
del primer siglo, esto era algo común, era automático. La gente escuchaba la palabra de Dios y a esa misma hora se bautizaba. Así se movía eso, era automático. Hoy en día, es que es un curso para esto. Esto es para que cada vez que alguien predique, una iglesia se meta en un barrio a predicar, saque a la gente bautizada en esa misma reunión que se hace en un barrio. Se supone que tendría que ser así, ¿ya? Así que usted normalmente era bautizado en cuanto entregaba su vida a Cristo. Apenas tú entregabas tu vida a Cristo, para. Ese era el proceso que ellos manejaban. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice que cuando fuimos bautizados, también fuimos ¿qué? Enterrados con Cristo. Y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también vivamos una nueva vida. En resumen, vuelvo y les digo, el bautismo no te hace cristiano, no te hace un creyente. Solo muestra que usted ha creído, porque has creído te bautizaste, ¿ya? Pero yo me bautizo para volverme cristiano. No, eso no es así. No, tú aceptas a Cristo, creíste, te volviste cristiano y te metes a las aulas. Así que el bautismo no te salva, solo la fe es la única que te puede salvar. Y esto es un símbolo, y esto es parecido al símbolo de los anillos de matrimonio. Es un símbolo exterior del compromiso que tú has hecho en tu corazón. Eso es lo que es el bautismo. No es que el agua sea santa, no es que el agua se vuelva santa en el momento, no es eso. Es un símbolo exterior de un compromiso interno que tú has hecho. Por eso yo soy de los que digo que el compromiso más serio que tú puedes hacer es entregarle tu vida a Cristo. Cuando tú dices, Señor, yo te acepto como mi único Señor y mi único Salvador, prácticamente te estás casando con Cristo. Él está ingresando a tu vida y empiezan a ser uno solo los dos. Ya tú no te mandas, es Cristo el que gobierna en ti. Tú te vuelves cristiano en ese momento. Y el bautismo es ese símbolo que sella ese compromiso. Como el anillo de matrimonio. Hay gente que se trata de engañar, con el anillo de matrimonio se engañan. Hay gente que para fallarle a su esposa se quita el anillo y vuelve y se lo ponen después. No, es que este compromiso está aquí, no es el anillo, es el corazón. Y eso es lo que pasa aquí con Cristo. Tercera pregunta. Sí, estaba pasando el texto. Así que esto, como decía ahorita, el bautismo no te salva, porque te salva en la fe. Y eso es lo que dice la palabra, que por gracia nosotros somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo Jesús. Y esto no viene de nosotros ni de nuestro propio esfuerzo, porque esto no es para que cuando tú llegues al cielo te gloríes diciendo a Dios, es que yo me lo gané, porque yo hice esto, hice aquello, hice lo otro, no sé qué, no. Esto ya lo hizo Cristo por ti y lo único que tú tienes que hacer es creer. Amén. Tercera pregunta. ¿Por qué debo bautizarme? Por inmersión. ¿Por qué tiene que ser sumergido completamente? ¿Por qué no simplemente me rocían la cabeza y ya? Bueno, hay muchas formas de bautismo. Hay iglesias que rocían, como les acabo de decir, la frente, la cabeza. Ya, hay iglesias que bautizan, pero eso también depende de la condición de la persona. Yo me he preguntado, y si un moribundo en alguna ocasión en el hospital me sugiere a mí que lo bautice, ¿qué hago yo? ¿Bajo dónde no lo puede sacar al hospital? ¿Bajo dónde lo llevo? Yo me he hecho esa pregunta. Digo, a ningún moribundo saca con esa locura. Bautíceme ahí a
pastor, no me quiero morirme si no me bautiza. Me hace una locura. ¿Ya? Voy a llevar a chocorita y mojarlo. Algo hay que hacer. Mira, hay cárceles. Hay cárceles, yo no sé cómo hacen en la cárcel de acá a bautizar. ¿Se han bautizado acá, ¿verdad? Dentro de la cárcel? Me imagino que usan un tanque de 12 latas, ¿o qué usan? Piscinitas. Las piscinitas, compran una piscinita inflable, la llenan de agua y hay que buscar el método, ¿ya? Pero recordarle que eso es simplemente un símbolo, no es que tiene que ser el rey. Mira, hay gente que es tan radical que a mí me parece, si Dios le da la oportunidad a uno de viajar a Israel y meterse en las aguas donde se bautizó Jesucristo, bien. Pero si no, no. Pero hay gente loca que radicalmente dice: si no es allá, no me bautizo. Hay gente en este mundo, y si tú vas a Israel, eso turísticamente deja. Todo el que llega al Jordán quiere bautizarse, y allá hay rabinos, hay pastores, hay de todas las religiones bautizando gente. Pero si no se puede ir, ahí está el mar. Y yo conocí un pastor hace poco que me dijo: no, es que tiene que ser un río. Digo: ¿qué río? Dice: aquí no hay río. No hay que esperar que llueva en San Andrés y irnos allá a la Juan 23 a bautizar. Que eso es lo único que parece un río allí. ¿Sí me entiendes? Sí, porque es que no se puede. O sea, hay gente que se va a ese extremo. No, donde hay agua. Donde hay agua, ahí hay. Hay iglesias en esos tanques de 12 latas. Vea, sale. Eso, hay que dejarse. ¿Ya? Y no hay que complicarse tanto con eso. Así que hay 4 razones por las cuales yo me debo bautizar por inmersión. O sea, completamente. Y la primera es porque nuestro Señor Jesucristo así lo hizo. Él lo hizo de esa manera. Así que, y nosotros lo hacemos de esa manera. Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 16. Y dice: Jesús, después de que fue bautizado, ¿qué pasó? Subió del agua. Y ahora usted va a entender esto mejor. Así que él bajó al río Jordán, los zambulleron y subió del agua. ¿Ya? Así que eso fue lo que pasó. Segundo, cada bautismo que se hizo en la Biblia se hizo por inmersión. Y hay muchos ejemplos de eso. Pero yo te traje uno solo, porque voy a usar los otros para más adelante. Mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 38. Cuando iba Felipe con el etíope, y el etíope, cuando se decidió, dice que el etíope mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Tercero, porque eso es lo que la palabra bautizar significa realmente. La palabra bautizar literalmente en el griego es la palabra baptizo. Y bautizo quiere decir completamente mojado. Es bautizar, pero quiere decir completamente mojado. Y este tiene un derivado, un verbo derivado, que es bapto. Y bapto en el verbo primitivo significa mojar, inundar, empapar, zambullir, es decir, cubrir completamente con un fluido. Y esta palabra normalmente se utilizaba para aquellos que teñían las ropas. Porque cuando usted va a teñir una prenda, usted la tiene que sumergir completamente para que agarre el tinte, ¿sí o no? Eso es lo que implicaba la palabra bautizo. O sea que había que empapar completamente a la persona de algo. En otras palabras, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: y de hacer discípulos y bautizarlos, debería decir: zambúllanlos completamente en el agua. Eso es lo que debería significar ahí. ¿Por qué? Porque en la traducción de la palabra hubieron palabras que no se tradujeron. O
sea, no se les dio la traducción. Normalmente cuando tú lees la Biblia, si la leyeras en griego, estaban en el griego y encontraron la palabra ágape, se dieron cuenta que la palabra ágape significa amor. Así que pusieron amor. ¿Ya? Cuando llegaron a la palabra bautizo, no la tradujeron, la dejaron así. Y por eso nosotros decimos bautizo. Bautizo también se utiliza para cuando van a hundir los barcos que ya van a desechar y que los sumergen completamente en el mar. Bautizo. O sea, zambullir completamente, cubrir de agua completamente. Eso es lo que significa la palabra bautizar. ¿Ya? ¿Qué sucedió con la Iglesia Católica? Cuando la Iglesia Católica se dio cuenta de esto, no lo tradujo, lo dejó así, porque ellos sabían en el lío que se iban a meter. Porque ellos practicaban era echándole el agüita en la cabeza a la gente. ¿Ya? Y en ese tiempo la gente era muy radical en cuanto al conocimiento de la verdad de la Biblia. Cuando Martín Lutero traduce la Biblia del griego, del hebreo, el griego al alemán, eso se formó una trifulca contra la Iglesia Católica. Porque muchas de las verdades que están contenidas ahí, la Iglesia Católica no las enseñaba y estaba usando al pueblo como otras cosas. Y el pueblo se dio cuenta. Cuando el pueblo tuvo acceso, porque solamente los sacerdotes podían leer la Biblia, porque estaban en esos idiomas originarios, hebreo y griego y arameo. Y ellos eran los que entendían el idioma, pero usaban del pueblo. Así que cuando el pueblo tuvo acceso a la Biblia, y la leyeron, eso se levantó una trifulca, hubo muertos y todo. ¿Por qué? Porque el pueblo se sintió engañado y estafado. ¿Ya? Porque todo lo que decían los sacerdotes, esa era la voz de Dios. Les robaron plata, abusaron de ellos, un poco de cosas. Y por eso la Iglesia Católica aborrece a Martín Lutero, no lo quiere ni por la culpa. ¿Ya? Y realmente Martín Lutero nunca dejó de ser católico. Él lo que quería era reformar a la iglesia de todo ese engaño y toda esa mentira que se estaba moviendo. Ya, eso era lo que quería. Y fue desechado por la Iglesia Católica. Así que cuando usted habla con un católico, un líder católico de Martín Lutero, mi hermano, ellos no van a decir nada bueno. Nada bueno. Y de ahí es donde nosotros venimos. Porque de esa división resultó el protestantismo y toda esa rama de protestantes y de cristianos que hoy hay en día. Así que eso es lo que significa la palabra bautizo. Cuarto, aún mejor, simboliza un entierro y resurrección. Y cuando usted entierra a alguien, usted no le echa un poquito de tierra, no. Lo tapa completamente, en un hueco y lo tapa completamente. Y eso es lo que pasa con el alma, sumerge completamente y resurrección. Y como ahorita les estaba diciendo, los fundadores del protestantismo, de las denominaciones, en esa época, ellos estaban de acuerdo en eso, en lo que significaba el bautismo. Empecemos con Martín Lutero, que es de donde nacen los luteranos. Y él dijo: por mi parte, haría que aquellos que fueran a ser bautizados fuesen que sumergidos en el agua completamente, según lo que implica la palabra bautizo y según lo que significa el misterio. Juan Calvino dijo también, que es de donde vienen los presbiterianos, él dijo: la palabra bautizo significa sumergir. Es cierto que la inmersión era la práctica de la iglesia primitiva. Y John Wesley, que es de donde vienen los metodistas, él dijo: sepultado con él hace alusión al bautismo por inmersión, según la práctica de la primera iglesia. Y es así. Y todos ellos están de acuerdo. El único que no está de acuerdo con esto es la Iglesia Católica, que todavía mantiene la práctica, ¿ya? Que es por aspersión y no por inmersión. Así que muchos católicos aún, mis queridos hermanos, que tú no lo creas,
Hay muchos católicos que están volviendo a querer ser bautizados, pero por inmersión. Aunque tú no lo creas, hay mucho pueblo católico. Yo me he dado cuenta en lo que yo he escuchado en algunas redes sociales. Hay mucho pueblo católico que no adoran a los santos, no le oran a los santos y no hacen muchas de las prácticas de la iglesia. No se salen de ahí, pero no están de acuerdo con muchas de las prácticas de la iglesia católica. Pero ellos se consideran que son de esa iglesia. Pero ellos están esperando una reforma, un cambio. ¿Ya? Y hay mucho pueblo católico así. Y uno puede decir, hay mucho pueblo católico que va a salvarse, porque creen en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, y como su único intermediario. A pesar de que hay iglesias católicas marianas que creen que María es la intercesora. Y realmente la Biblia dice que no hay intermediario, solamente Jesucristo entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo es el intermediario. ¿Ya? Y créeme, hay mucho pueblo católico que está alineado con la palabra de Dios. Aún aquí en San Andrés, cuando yo estudiaba en el seminario, en unas vacaciones, había un grupo de mujeres que se reunían a orar en el baile. Y una vez me invitaron a llevar una reflexión. A mí me dieron que llevar una reflexión. Yo dije, pues están en el católico. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué le llevo? ¿De qué hablo? Que no toque la emoción de su religión. ¿Ya? Y yo fui, iba a hablar de María y cómo María apuntaba a Jesucristo en las bodas del Cordero, hacer todo lo que Él les diga. Y iba a usar esa expresión. Y yo fui a ver la reflexión. Cuando esas mujeres empezaron a orar, esas mujeres oraban, no rezaban. Y ahora, estas católicas son diferentes. Creía que me iba a encontrar con un ritual de rezo y de ciertas cosas, pero no. Ellas tenían una célula de oración y de reflexión con la Biblia. Y estas son católicas. Y la que lideraba de eso ahora ya está en Providencia. Ya, que era fiel de acá de la iglesia del Padre Marcelino. Pero nada de santo, nada de rezo, nada de eso. No se ve también. Hay católicos que saben y entienden la parte de la palabra, pero están ahí. Cuarta pregunta: ¿y quién debe ser bautizado? ¿Quién debe ser bautizado? Cada persona que ha creído en Cristo. Si usted ha creído en Cristo, usted es candidato perfecto para bautizarse. No hay otro. Mira lo que dice la palabra, de lo que yo les estaba diciendo antes. En Hechos 2:41 dice que los que creyeron lo que Pedro dijo, ¿qué sucedió? Fueron ¿qué? Bautizados. Fueron bautizados. O sea que Pedro predicó, ellos creyeron y ¿qué? Y se bautizaron. Y creo que más adelante ahí en ese mismo versículo, en la segunda parte, no la puse, pero en la segunda parte dice que ese día se añadieron como 3,000 al grupo. Imagínate, 3,000 se bautizaron después de haber escuchado el mensaje de Pedro. Otro, dice que también Simón creyó en el mensaje de Felipe. ¿Y Felipe qué hizo con él? No hay internet. A mí no me vayan a decir que entre esta coma y acá pasó algo, pasó un tiempo. No fue ahí en el momento. Porque hay mucha gente que dice, no, es que ahí en la coma de pronto pasó un lazo de tiempo. Pasó un lazo de tiempo. Cierta gente pensaba que Cristo iba a regresar y no había tiempo para perder. Así que la gente se entregaba. Enseguida se entregaba a bautizarse. Y otro versículo también dice que, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hicieron? Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Se bautizaron? Así que, mis queridos hermanos, hay una sola condición en la Biblia para bautizarse, y es que
Yo le digo a la gente, dos requisitos: fe y agua. No hay más, no hay otro. Fe y agua. Los mismos hombres han puesto barreras para que la gente se bautice. No es que tienes que hacer esto, es que si vives en unión libre tienes que alejarte de tu mujer. ¿Cómo así? No, que si trabajas en esto, tú tienes que dejar de trabajar, tienes que dejar de pecar. ¿Quién no peca? Así le dijo una chica. No, es que yo no me acerco a la iglesia porque es que yo estoy en pecado. ¿Y quién no? ¿Cómo así? Me dijo, ¿quién no? Porque según mi Biblia, todos hemos pecado y no hay ni uno que sea bueno. Según mi Biblia, no hay ninguno que haga lo bueno. Y hasta donde yo sé, el acercarme a la iglesia me ayuda a liberarme de eso, de mis tendencias a pecar, de mis tendencias a ser lo malo. ¿Ya? ¿Qué vas a esperar a cambiar? ¿Cuándo? Nunca. Para acercarte a Dios. Realmente uno no le puede poner traba a la gente para participar de esto. ¿Ya? No hay que ponerle traba a la gente, porque si no, mi hermano, el diablo se aprovecha y es mejor que sea acá que espere allá. Mira, los adventistas, ¿sabes qué hacen los adventistas cuando alguien falla y se aparta de la iglesia? Cuando regresa, ¿tú sabes qué hacen? Los huepinos lo bautizan. Los huepinos lo meten en el agua, porque es como si fuera perdido primero. No, tienes que volver a bautizar. ¿Ya? Y lo bautizan nuevamente. ¿Ya? Y uno dice, pero eso no es bíblico, ¿no? Porque la Biblia tampoco dice cuántas veces uno puede bautizarse. Tú lo puedes hacer de una forma simbólica de renovar tu compromiso, de apartarte buen tiempo de la iglesia, regresaste y quieres renovar otra vez ese compromiso. Y lo quieres hacer de una forma simbólica, porque eso es lo que es el bautismo, un símbolo. Ya la Biblia ni te prohíbe, ni no dice ninguna de las dos partes. No dice si no se puede o si se puede. La Biblia cae en cuanto a eso. Ya, y normalmente yo soy de los que recomiendo a, por ejemplo, si Gustavo está bautizado. Sí, 2 veces. Digamos que Abelito dice, vaya, me voy a entregar a Dios y me quiero bautizar, pero quiero que tú te bautices conmigo. Él no le va a decir, no hijo, es que ya yo me bauticé, yo no me voy a volver a bautizar. Él no puede ser piedra de tropiezo a su hijo. Vamos a echarlo. Yo creo que Julio se bautizó 2 veces, no. No, fue una vez. Allá no, recibiste el certificado. Ahí lo bautizó en la iglesia y él recibió el certificado por acá. Yo llevo como una por la católica y una por la bautista. No tengo dos porque yo también bauticé en la Sagrada Familia. Hasta yo. Bautizó en la Sagrada Familia. Hasta yo. Así que eso. Esa por ahí, Martín Lutero, ¿cierto? Sí, señor. Y 2 personajes más. Ellos que eran de una iglesia diferente, ¿cierto? Sí, de otras denominaciones. Sí, sí. Pero todos salieron de ahí de la iglesia católica. Todos eran católicos. Sí, sí. Pero cuando conocieron la verdad, se independizaron a decir al pueblo lo que era la verdad. Sí, así es. Y ese punto ahí, podemos decirte de que esto es símbolo de que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros hacemos parte del cuerpo. En el Antiguo Testamento, para tú hacer parte del pueblo de Israel, tenían que circuncidarse. Esa era la regla. Tenían que circuncidarse. Aún para participar de la Pascua, cualquiera no podía participar, solamente, aún en el pueblo de Israel, si había alguien que no estaba circuncidado, no podía participar de la Pascua. El requisito era circuncidarse.
En la gracia, ya la circuncisión es aquí en el corazón. Que cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y quieres cambiar tu vida, ya quieres dejar las cosas viejas atrás y quieres cambiar tu vida, el bautismo es la circuncisión de nosotros. Y es lo que nos hace ingresar automáticamente al pueblo de Dios. ¿Ya? Sin maltratar a nadie y sin que nadie se sienta ofendido por eso, pero prácticamente tú te haces parte del cuerpo de Cristo una vez que tú te bautizas. Es como tu membresía, tu afiliación de ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Mira lo que dice el apóstol. El apóstol dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo por medio de él. ¿Ya? Hay unos que no es que el bautismo salve, no, pero es mi credencial. Es como decir: yo me bauticé, puedo estar seguro de que hago parte. ¿Ya? Porque me bauticé. ¿Ya? Pero no es que salva, porque el ladrón de la cruz, él no se bautizó. Él estaba colgado ahí, no se bautizó. Y fue salvo. Y eso lo creemos por convicción. Así que los que no se han bautizado, siempre es un privilegio bautizarlos. Siempre es un privilegio. Y es un gozo. Es gozo ver cómo la gente se suma a la iglesia cuando se bautiza. Eso es un gozo. Para mí es un gozo. Ver que otros pastores de la isla montan su foto de que están bautizando y dicen: wow, se está añadiendo gente. Para mí eso es añadirse a la iglesia. ¿Ya? Y eso es una bendición y es un privilegio. Y créeme, tú le preguntas a un pastor si es un privilegio bautizar a alguien, él te va a decir que sí. Claro que es un privilegio. Un privilegio que no todos tienen. ¿Ya? Quiero que veamos un video. Apágame la luz de acá. Quiero que hagamos un video musical de María del Sol que se llama Nunca Más Seré. Y después vamos al último punto. Hermosa canción, una canción hermosa. Y la última pregunta para terminar. Se me fue el tiempo. ¿Cuándo te bautizas? Estoy diciendo que el próximo domingo a las 7 de la mañana va a haber bautizo. Normalmente nosotros somos los que proponemos, pero basado en lo que hemos estudiado, en lo que hemos aprendido, mi querido hermano, nosotros debemos bautizarnos tan pronto como hayamos creído. Eso no es algo de posponer. Nosotros tenemos que, la iglesia moderna tiene que volver a esa cultura de la primera iglesia. La gente cree y va al agua. No hay que posponer tanto. No hay que darle tanta mente a eso. Eso yo creo en Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuándo me debo bautizar? Tan pronto como haya creído. Y si yo amo al Señor, ¿cuántos aman al Señor? Todos amamos al Señor. Todos los que estamos aquí amamos al Señor. ¿Ya? El Señor ha hecho tanto por nosotros, ¿cómo no corresponder al inmenso amor que derramó por nosotros en la cruz para que nosotros podamos ser salvos? Y si nosotros lo amamos, Él nos dice: si me aman, visto que uno de sus mandamientos es el bautizarse, ¿ya? Porque aquellos que siempre están dispuestos se bautizaban. Dice: y los que de ellos estuvieron dispuestos a aceptar su palabra y habían creído fueron bautizados, y aquel día se agregaron unas
en la primera predicación de Pedro. La gente escuchó el mensaje, ¡pah! Vamos para el agua. Bueno, por lo menos eran 120 en el aposento alto, que eran 120 cristianos, así que hubiera sido pesado para solamente Pedro hacer eso, los 12, ¿ya? 3.000 personas, bautizar 3.000 personas. Oye, eso hubo una anécdota de un matrimonio que se hizo aquí, José Ordóñez. ¿Ustedes se acuerdan de José Ordóñez? El día que él se casó en el pueblo de él, el cura programaba, creo que una vez al año, los matrimonios, y el matrimonio era colectivo, así que eso se llenaba ese templo de puras parejas. Y José Ordóñez hace la recocha hablando de eso, que cuando el padre terminaba la bendición, él le decía, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y corrida, porque todos estaban así en fila, y el Espíritu Santo, ¿ya? Y le daba la bendición, ¿ya? En el bautismo debe ser tedioso bautizar a la gente así, ¿ya? Yo me imagino que eso, a la voz de 3.000 todos en el agua, mi hermano, a la voz de 3 se hunden y subimos. Un método tuvieron que haber usado, ¿ya? No lo dice la palabra, pero se añadieron 3.000 personas ese día, por medio de una predicación, solamente por eso. Y la iglesia tiene que volver a eso. Y también está el relato que ya hemos visto de Felipe y Etiopía, que dice que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. No fue ni Felipe, fue el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál fue el requisito? Si crees de todo corazón, bien puedes. No le dijo otra cosa, no, tienes que traerme tu certificado de matrimonio, tienes que traerme de nacimiento, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, tú crees, vamos para adelante. Si crees, bien puedes, ahí hay agua. Por eso en la iglesia yo he tenido la oportunidad de ir a 3 bautizos, porque todos y en la iglesia católica el bautismo tiene como una sal diferente, porque es como un requisito que son 7 requisitos. Los sacramentos. Ajá, los sacramentos, exacto. Entonces, prácticamente ellos le dicen que si tú uno de esos que no tengas, no puedes ir al cielo, porque prácticamente lo que quiere llegar al cielo. Entonces, porque ellos me dicen, ahora tú estuviste aquí y debes estar el día de la primera comunión, y si puedes, el día del matrimonio también. Entonces, es como unos requisitos que hasta cumplir todo. Fue la emoción. Imagínate. No se vaya a morir. Tienen que estar ahí presentes también cuando se vaya a morir. Y después, al entierro. No sé si eso está escrito en la Biblia, Esas son tradiciones humanas. El mismo hombre se ha puesto como. Siempre he dicho que eso es una forma de controlar al pueblo. Padre, la gente que yo he leído se habla solamente de bautismo. Claro, la Reina Valera que yo he leído. Sí, la Biblia solo registra 2 ordenanzas. Nosotros le llamamos ordenanza, que es el bautismo y la cena del Señor. ¿Ya? La primera comunión es la primera vez que van a comer Y entre paréntesis también le hago una observación más, porque yo lo he leído esto de apóstoles bastante, y he leído el grupo con Felipe, que ellos no sabían leer, ¿verdad? ¿Cierto? No es que no entendía lo que Que no estaba entendía, pero al de hoy, Felipe dice que Felipe ahí desapareció, ¿cierto? Aquí está. Porque después de que Felipe le dice a los grupos, mira, si crees, bien puedes. ¿Ya? Y ahí después eso es lo que pasa.
Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe llegó y le bautizó. ¿Ya? ¿Por qué? Solamente porque creía. No hay otro requisito. ¿Ya? Y nosotros, mis queridos hermanos, no debemos darle trabajo a la gente para acercarse a Dios. Nosotros le damos mucha trabajo a la gente. Hay iglesias que aquí vino una vez, alguien vino porque en una iglesia le cerraron la puerta. Yo no voy a decir más de qué. Pero él entró aquí y al final llorando me dijo, yo iba para otra iglesia y me cerraron la puerta porque como iba vestido. En chancla y en mocho, y en suéter. Y claro, llevaba rato que no se había bañado. Pero él estaba tocado. Pero estaba tocado con esa iglesia. ¿Ya? Uno no puede ser tropiezo para que la gente se acerque a él. ¿Ya? ¿Saben cuántos hediondos y leprosos nos acercaron a Jesús? No lo he hecho. No lo he hecho, Fred. A ninguno. Y eran leprosos, intocables. Y él aún los tocó. ¿Ya? Así que uno no puede ser obstáculo para la gente. No es que tú no puedes entrar aquí hasta que no vengas vestido de esta forma adecuada. ¿Ya? Hay iglesias, en la iglesia en la hispana, yo empecé, cuando una mujer iba a escotar, le ponían una toga de cobre, le ponían una toga, porque estaba mostrando su pecho, porque iba con licra bien marcada, le ponía su toga. ¿Ya? Pero pregúntale a ver, ellos se comieron. Hay otras iglesias que son más sabialitos, le ponen, yo he escuchado a mujeres que llegan a la iglesia que es que están en el mundo y la mejor ropa bonita que ellas tienen es con la que iban a la discoteca, la que mostraba todo. Esa es la más elegante que ellas tienen. ¿Ya? Y algo que a mí me gustó de la pastora de Kelly cuando la conocí es que cuando llegaban mujeres así, había un grupo de mujeres que apadrinaban a esa muchacha o a esa chica y la rodeaban, le regalaban ropa, le daban cierta clase de ropa adecuada para vestir y todo eso. ¿Ya? Pero no es que, hey, no, mi hermano, no puedes entrar y ponte esto encima, claro. No puede ser tropiezo, no tiene que buscar estrategia para. ¿Ya? Así que esto es lo que debemos saber acerca del bautismo, mi hermano. ¿Alguna pregunta para terminar?